Hola, esta es la parte 2 del tema de equilibrio ácido-base, corresponde a los temas de Ka, pKa y amortiguadores de pH. En el video anterior dimos la definición de ácidos y bases. Esa definición corresponde a la definición de Bronsted y Lowe, donde dijimos que un ácido es toda sustancia capaz de ceder uno o más protones a otra molécula o a una solución, mientras que una base es una sustancia que puede aceptar uno o más protones de otra molécula o de una solución. Con base en esto podemos decir que a todo ácido le corresponde una base conjugada con la que está en equilibrio y toda base tiene su ácido conjugado. Vamos a explicar mejor esto. Pensemos en el ejemplo del ácido acético. El ácido acético es un ácido que se puede disociar de manera reversible dando lugar a ion acetato y un protón. Esto, como les dije, puede ocurrir de manera reversible, donde entonces el ion acetato más el protón pueden formar ácido acético. Si se fijan ustedes y nos concentramos en la línea roja, en la flecha roja, podemos darnos cuenta de que el ácido acético se comporta como ácido porque cede un protón al medio. Mientras que si vemos el ion acetato es una base que se desprende del ácido acético y que puede aceptar iones hidrógeno y formar ácido acético otra vez. Por lo cual, estas dos moléculas conforman lo que conocemos como par ácido-base conjugado. De acuerdo con la facilidad o dificultad de disociarse, los ácidos pueden clasificarse como ácidos fuertes o ácidos débiles, donde tenemos que los ácidos fuertes ceden protones con gran facilidad, es decir, se disocian con facilidad y por eso se dice que se disocian al 100% en solución. Mientras que los ácidos débiles no tienen facilidad de ceder protones y por lo tanto no se disocian al 100% en solución. Hay textos que dicen que se disocian en 50% o menos en solución. A su vez, las bases también se pueden clasificar como fuertes o débiles de acuerdo a la capacidad que tengan para captar iones hidrógeno del medio en el que se encuentren. Y entonces tenemos que las bases se consideran fuertes cuando captan protones con gran facilidad y por lo tanto tienen gran afinidad por los protones. Mientras que por el contrario las bases débiles tienen poca afinidad por los protones y los captan con dificultad. A todo ácido le corresponde una base conjugada, y partiendo de lo anterior podemos ver que los ácidos fuertes deben conjugarse siempre con bases débiles, pues los ácidos fuertes deben tener facilidad de donar protones y las bases débiles que se conjugan con ellos deben dejar los protones fluir en la solución, mientras que por el contrario las bases fuertes se van a conjugar siempre con ácidos débiles. Ahora, ¿qué forma tenemos para evaluar objetivamente la fortaleza o la debilidad de un ácido? Bueno, vamos a escribir la reacción de disociación de un ácido genérico que vamos a considerar HA, el cual se puede disociar de manera reversible en H o protones más A. A esta reacción podemos calcularle la constante de equilibrio. Como lo dijimos en el video anterior, la constante de equilibrio en este caso corresponde a la multiplicación de la concentración de los productos, en este caso H y A, dividido entre la concentración de los reactantes, en este caso el ácido, o sea la concentración HA. Debido a que esta constante se utiliza, en este caso la estamos utilizando para evaluar la fortaleza de un ácido, le vamos a llamar Ka en vez de constante de equilibrio. Y vamos a pensar un poco. Si lo que tuviéramos fuera un ácido fuerte, entonces la reacción estaría encaminada o estaría enfocada principalmente en el sentido que vemos en la flecha más gruesa, es decir, hacia la disociación, pues los ácidos fuertes su característica es que tienen facilidad de disociarse. Entonces, sin utilizar números, solamente la lógica, vamos a ver que nuestra reacción está procediendo hacia los productos, de tal forma que se está consumiendo el ácido y se están obteniendo productos. Así que la multiplicación de la concentración de los productos nos va a dar un número grande comparado con la concentración del ácido. Nos daría un número pequeño ya que el ácido se está consumiendo. Y cuando dividamos un número grande entre un número pequeño vamos a obtener un valor, digamos, alto. Es decir, los ácidos fuertes se caracterizan porque tienen un valor de Ka alto. Si lo que tuviéramos es un ácido débil, entonces la reacción estaría ocurriendo más bien en el sentido opuesto, en donde los protones se están uniendo con la base conjugada para formar el ácido, de tal forma que la reacción está favoreciendo la formación del ácido y está favoreciendo que se consuma el protón y la base conjugada. Por lo tanto, otra vez,
tendríamos en el numerador un número pequeño, puesto que esta parte de del ácido y perdón, de la base conjugada y el protón se están consumiendo, y en el denominador tendríamos un número grande, pues está favoreciendo la producción del ácido. Cuando dividimos un número pequeño entre un número grande, obtenemos un valor, digamos, pequeño, y entonces los ácidos débiles se caracterizan por tener valores de Ka bajos. En esta tabla podemos observar los valores de Ka de algunos ácidos comunes y podemos ver que son valores muy pequeños. Ocurre lo mismo que cuando hablábamos del pH y la concentración de iones hidrógeno. Son valores tan pequeños que son difíciles de interpretar. En esta tabla no es tan fácil poder detectar cuál sería el ácido más fuerte de los que vemos aquí. ¿Ya lo detectaron? Es el ácido fosfórico, este de aquí. Sin embargo, como estos valores son difíciles de interpretar, entonces recurrimos, igual que en el caso del pH, al valor de pKa. Y el pKa se define como el logaritmo negativo de la constante de disociación de un ácido. Es decir, matemáticamente esta sería la fórmula y es exactamente lo mismo que cuando hablamos de pH, solo que en este caso, en vez de considerar la concentración de iones hidrógeno, estamos considerando la constante de equilibrio de la disociación de un ácido, o la Ka. Pasa lo mismo que pasa con el pH, debemos de tener cuidado porque ahora las cosas se ponen al revés. A menor pKa, los ácidos son más fuertes, mientras que a mayor pKa, los ácidos son más débiles. Yo siempre les digo a mis alumnos, piensen en el pKa como en el pH. Si tuviéramos un ácido con un pH de 2 y un ácido con un pH de 3, ¿cuál sería el ácido más ácido? Obvio, el que tiene el pH más bajo. Entonces es lo mismo con el pKa. Si tenemos un ácido que tiene un pKa de 2 y lo comparamos con un ácido que tiene un pKa de 3, ¿cuál ácido es más fuerte? El que tiene el pKa menor. Vemos otra vez la tabla que les mostraba anteriormente, pero ahora agregamos la columna de valores de pKa y podemos observar que ahora es mucho más fácil identificar el número menor en la columna de pKa y por lo tanto el ácido más fuerte. De acuerdo. Hasta aquí ya hemos entendido qué es Ka y qué es pKa, pero cómo estos dos términos se pueden asociar con la amortiguación de pH. Bueno, para llegar a ese punto tenemos primero que hacer algunas modificaciones en la ecuación de la constante de equilibrio de la disociación de los ácidos. Recordemos la fórmula que obtuvimos anteriormente. Ka es igual a la concentración de los protones por la concentración de la base conjugada dividido entre la concentración del ácido. Ahora, acabamos de definir a pKa como el logaritmo negativo de Ka. Entonces, es lo mismo que si nosotros escribiéramos la fórmula de esta manera. En vez de escribir Ka, escribimos pKa y anteponemos el logaritmo negativo a la división que teníamos previamente. Ahora, podemos pensar en esta división, en la concentración de H por A entre HA, como una multiplicación de la concentración de iones hidrógeno por la división de la concentración de A entre HA. Es exactamente lo mismo. ¿Para qué hacemos esto? Porque entonces de esta forma podemos separar los términos, porque los logaritmos de la multiplicación, de una multiplicación, se convierten en suma, aunque atención, aquí el logaritmo es negativo, por eso el signo también va a ser negativo. Y entonces tendríamos que pKa es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno menos el logaritmo de la división de la concentración de A entre HA. ¿Algo les suena conocido aquí? Exactamente. El logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno es igual al pH. Entonces podemos decir que la fórmula de pKa es igual a pH menos el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. Si nosotros despejamos de esta fórmula el pH, entonces tendríamos que es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada entre el ácido. Recuerden, el signo negativo pasa al otro lado de la ecuación y se convierte en un signo positivo. Si volvemos a escribir esta fórmula, entonces tenemos que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de A entre la concentración de HA. Esta ecuación es muy conocida y es la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
Y gracias a esta ecuación podemos decir que el pKa también se puede interpretar como el pH al cual la concentración de ácido y base conjugada es la misma. Está muy claro, ¿no? ¿En qué nos basamos para decir lo anterior? Volvamos a escribir la ecuación que acabamos de obtener. pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de A entre la concentración de HA, o el logaritmo de la concentración de base conjugada entre el ácido. Si la concentración de ácido y base conjugada es la misma, la división de la concentración de A entre HA nos va a dar exactamente 1. Entonces la fórmula sería pH es igual a pKa más logaritmo de 1. Y si ustedes no quieren regresar a sus apuntes de matemáticas de la secundaria, me creen que el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, el pH es igual al pK más 0. Es decir, se cumple lo que acabamos de decir, el pKa es el pH al cual la concentración de ácido y base conjugada es la misma. Bien, ¿qué más podemos concluir con base en esta ecuación? Miren, esto nos permite conocer el grado de disociación de un ácido cuando se encuentra en una solución a un determinado pH. Vamos a pensar en una solución que tiene un pH más bajo que el pK del ácido que vamos a agregar. Es decir, tenemos una solución que es más ácida que el ácido que vamos a agregar, si lo pudiéramos decir de esta manera. De tal forma que cuando agreguemos nuestro ácido a esa solución, hay suficientes iones hidrógeno libres en el medio como para que el ácido todavía suelte sus iones de hidrógeno. De tal forma que si nosotros ponemos un ácido en una solución que tiene un pH menor a su pKa, la forma del ácido que nos vamos a encontrar es la forma no disociada, es decir, no suelta los protones. Incluso si los soltara, rápidamente puede tomar otro protón del medio. Por el contrario, si tenemos una solución con un pH mayor que el pKa del ácido que vamos a agregar, es decir, hay pocos iones de hidrógeno libres o la solución es menos ácida que el ácido que vamos a agregar, entonces lo que va a pasar es que nuestro ácido comienza a disociarse y empieza a liberar sus protones en la solución. De tal forma que podemos decir que cuando tenemos un ácido en una solución que tiene un pH mayor a su pKa, lo que vamos a encontrar es la forma disociada del ácido, es decir, la base conjugada y los protones libres. De tal forma que la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos permite conocer la concentración de ácido o base conjugada a un pH determinado. También nos permite conocer la proporción de disociación de un ácido en un medio con un pH determinado. Esto les va a ser muy útil en su clase de farmacología. Y además nos sirve para preparar soluciones amortiguadoras de pH. Pero antes de hablar de soluciones amortiguadoras de pH, observemos la siguiente gráfica. Esta gráfica es lo que se conoce como curva de titulación de un ácido y está graficando los cambios en el pH de una solución respecto a la adición de equivalentes de OH, en este caso, de sustancias básicas. En este ejemplo tenemos otra vez al ácido acético y vemos en la esquina inferior izquierda de la gráfica que partimos de una solución de ácido acético que tiene un pH menor al pKa de este ácido. Como ya dijimos anteriormente, cuando tenemos un ácido en una solución con un pH menor a su pKa, lo que predomina es la forma no disociada, es decir, el ácido. Si nosotros comenzamos a adicionar equivalentes de OH a esta solución, vamos a empezar a observar que el pH cambia, aumenta drásticamente en las primeras adiciones de equivalentes de OH. Después llega un punto en donde si bien sigue aumentando el pH, los incrementos no son tan dramáticos como lo eran al principio. Pasaremos por un punto que está marcado con la flecha en donde el pH será igual al pKa del ácido del que estamos hablando. Y ya sabemos que donde el pH es igual al pKa, tenemos las mismas concentraciones de ácido y de base conjugada. Bien, si seguimos adicionando equivalentes de OH a esta solución, vamos a seguir observando incrementos leves en el pH hasta un punto en donde volvemos a encontrar incrementos drásticos de pH. Y al final, en el lado superior derecho de la gráfica, podemos encontrar que tenemos una solución con un pH mayor al pKa del ácido con el que partimos, que era el ácido acético,
Por lo tanto, lo que predomina en este caso es el ion acetato o la base conjugada. En esta gráfica podemos observar que dentro del recuadro amarillo se encuentra una zona en donde por más que estamos adicionando equivalentes de OH, el pH no cambia de manera drástica. Por lo tanto, esa región se llama región amortiguadora, porque aquí nuestro ácido se comporta como un amortiguador de pH. ¿Qué es un amortiguador de pH? Se considera un amortiguador de pH una disolución acuosa que puede tolerar la adición de cantidades moderadas de ácidos o bases con pequeñas variaciones de pH. Y esto es lo que veíamos en la gráfica anterior, que se comportaba nuestro ácido como un amortiguador de pH dentro del recuadro amarillo o la región amortiguadora. Podemos aquí notar además que esa región amortiguadora se extiende en valores de pH que son cercanos al pKa del ácido que estamos hablando. Entonces, ¿de qué se compone un amortiguador de pH? Pues un amortiguador de pH se compone de un ácido más su base conjugada en iguales concentraciones. Si pensamos otra vez en el ácido acético, entonces el amortiguador de pH de ácido acético se compondría de ácido acético más ion acetato en iguales concentraciones. ¿Y cómo funcionan los amortiguadores de pH? Bien, dijimos que se componen de la misma concentración del ácido y la base conjugada. Si nosotros adicionáramos aquí equivalentes de OH o sustancias básicas a esta mezcla, esos OH podrían estar interactuando con los iones, los protones que libera el ácido débil para formar moléculas de agua, y entonces el ácido débil se convertiría en la base conjugada. Tendríamos diferentes concentraciones ahora de ácido y base conjugada, pero el pH no se modificaría. Si nosotros lo que agregamos son protones, entonces esos protones pueden interactuar con la base conjugada y convertirse en ácido débil. Es decir, la base conjugada puede capturar esos protones para evitar que estén libres en el medio modificando el pH y entonces tomar la forma, la base conjugada, del ácido. Miren, vamos a hacerlo un poco más gráfico. Tenemos que un amortiguador de pH debe de tener la misma concentración de ácido y de base conjugada. Aquí lo vemos en esta balanza. Pero esta solución tiene un pH y solemos olvidarnos de que el pH se debe a los iones hidrógeno libres que existen en la solución. Entonces, esta solución tiene una mezcla de las mismas concentraciones de ácido y de base conjugada y un cierto pH. ¿Qué pH va a tener? Pues un pH igual al pKa, porque es en ese punto en donde tenemos las mismas concentraciones tanto de ácido como de base conjugada. Bien, si nosotros a esta mezcla le adicionamos equivalentes de OH o una sustancia básica, esos equivalentes de OH tenderán a reaccionar con los hidrógenos libres de nuestra solución, esos hidrógenos que le dan un cierto pH, y formar moléculas de agua. Podemos observar que ahora tenemos menos hidrógenos libres en la solución, por lo tanto el pH ha aumentado y el pH es mayor al pKa. Cuando un ácido se encuentra en un pH mayor al pKa, el ácido empieza a disociarse. En este caso, entonces, el componente de ácido acético de nuestro amortiguador de pH empieza a liberar protones para volver a reponer el pH del medio. Claro, esto se acompaña de una modificación en la concentración de ácido y de base conjugada. Pero observen, cambian las concentraciones de ácido y base conjugados, pero el pH no ha sufrido cambios significativos. El pH de la solución se mantiene. Bien, ¿qué pasaría en el caso opuesto? Volvamos al principio. Tenemos una solución amortiguadora de pH con las mismas concentraciones de ácido y de base conjugada, pero en esta ocasión agregamos una sustancia ácida, la que ustedes quieran, que liberó 3 protones, vamos a decir. Esos 3 protones están libres en el medio y por lo tanto modifican el pH. Así que ahora el pH de la solución es menor al pKa. Cuando en una solución el pH es menor al pKa, esos hidrogeniones o esos protones se van a unir a la base conjugada, porque lo que predomina es la forma no disociada. Y entonces esos protones, digamos que van a ser amortiguados por el componente de la base conjugada de nuestro amortiguador, evitando cambios en el pH. Otra vez,
se van a modificar las concentraciones de ácido y base conjugada, pero el pH no ha sufrido cambios significativos. Entonces, hoy aprendimos la definición de ácidos y bases conjugadas, la clasificación de los ácidos según su fortaleza, qué es Ka y pKa, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la disociación de ácidos en soluciones, qué es y cómo se interpreta la curva de titulación de un ácido, y de qué están hechos y cómo funcionan las soluciones amortiguadoras de pH. Pues gracias por ver el video, espero no haberlos hecho bolas, ojalá que mis perros no los hayan distraído mucho y pues ojalá que nos veamos pronto.